Buenos días, muchachos. El día de hoy la clase va a consistir en que revisemos los problemas que les dejé de tarea. Vamos a comenzar con los problemas de la parte de replicación. Bueno, el primer problema decía o dice, una nave extraterrestre llega a la Tierra. Al estudiar el material genético de un organismo que viajaba en ella, se descubre que estructuralmente es idéntico al DNA terrestre, pero el organismo extraterrestre lo sintetiza no a partir de nucleósidos 5-trifosfato, sino de nucleósidos 3-trifosfato, es decir, nucleótidos con un 5'OH libre y un trifosfato unido en el 3'. ¿En qué modo debe diferir esta DNA polimerasa de las DNA terrestres? ¿Podrá hacer corrección de pruebas? Fíjense bien, dice, ¿en qué modo deben diferir las DNA polimerasas? ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué nos dice el problema? Que un organismo extraterrestre que venía en esa nave espacial encontraron que su DNA era estructuralmente al DNA de aquí de la Tierra. Entonces, si el DNA es estructuralmente igual, ¿qué quiere decir? Que es una doble hélice, que está compuesto por los nucleótidos de la Tierra, adenina, guanina, timina y citosina, y por lo tanto, pues es un polímero de nucleótidos enlazados vía fosfodiéster. ¿Cuál es la diferencia? En que ese DNA se sintetiza en dirección 3', 5', lo que es contrario a lo que sucede aquí en la Tierra. Aquí en la Tierra, la síntesis de la DNA polimerasa lo hace en dirección 5', 3'. Luego el problema nos indica que el nucleótido extraterrestre utiliza el nucleósido 3-trifosfato. Entonces, ¿cómo es aquí en la Tierra? En la Tierra se utiliza el nucleósido 5-trifosfato, que este es el que aprendimos en la clase. Entonces, dibujemos un nucleósido 5-trifosfato. Recuerden que es la pentosa, carbono 1, que tiene anclado la base nitrogenada, carbono 2, carbono 3', aquí el OH, carbono 4, carbono 5, y en el carbono 5 tiene los 3 fosfatos. ¿Ok? El nucleósido del extraterrestre, los 3 fosfatos los va a tener en el carbono 3'. Carbono 1, 2, en el carbono 3' sería el trifosfato, y dice que le queda en el carbono 5 el OH libre. Ahora en la Tierra, ¿cómo sintetiza la polimerasa? En dirección 5' y 3'. La DNA polimerasa, acuérdense que tiene una subunidad de exonucleasa, y esa exonucleasa corrige sus errores en dirección 3', 5', es decir, se regresa un nucleótido, lo quita y luego lo vuelve a poner de manera correcta. ¿Ok? ¿Qué nos pregunta el problema? ¿En qué modo difieren estas dos polimerasas? Pues la primera cosa que yo pensé, pues es que la polimerasa extraterrestre va a sintetizar en dirección 3', 5', diferente a la DNA polimerasa. Y luego nos preguntan que si podrá hacer corrección de pruebas. Pues sí, solo si tiene una subunidad exonucleasa, pero esa actividad exonucleasa pues va a tener que ser diferente, al contrario de lo que es en la Tierra. Tendría que hacer 5' a 3'. Bueno, este tipo de problemas son problemas para pensar, son problemas como filosóficos, donde ustedes, lo que mide uno aquí es si tienen la capacidad de ponerse a pensar, a imaginar, a integrar el conocimiento y dar una respuesta fundamentada. Esto que yo contesté es mi pensamiento a través de lo que yo aprendí. Ahora, muchos de ustedes contestaron que tal vez la diferencia entre las dos DNA polimerasas es que la DNA polimerasa sería más lenta por la diferencia que hay entre las pentosas, porque esto tendría que estar volteando la cadena, y se los puse bien.
porque en ese tipo de problemas lo que se pretende es que ustedes piensen y den una respuesta fundamentada. El segundo problema dice, escriba la secuencia del segmento de DNA que será sintetizado por la DNA polimerasa al utilizar el siguiente DNA molde. Este es el molde, ¿ok? Recuerden que la DNA polimerasa sintetiza en dirección 5'3', por lo tanto, requiere utilizar la cadena molde de 3', 5'. Yo les estoy diciendo que esta cadena es la molde. La cadena molde siempre va en dirección 3', 5'. Entonces, la cadena molde tendrá que ir en esta dirección. Aquí lo que hice es que este fragmento tal cual lo copié aquí. Y yo, para no hacerme bolas, siempre ubico primero la cadena molde. La cadena molde va en dirección 3', 5'. Así sería la síntesis de 5' a 3'. Y nada más era sacar la complementariedad de las bases. Si aquí hay una G, poner una C. Si hay una A, poner una T. T, A, T, A, A, T. Y así vámonos hasta A, T. La mayoría la tuvo bien. Si la cadena de un fragmento de ADN tiene la siguiente secuencia, que va de 3', 5', ¿cuál es la secuencia y la polaridad de la otra cadena de la doble hélice? Cuando decimos polaridad, esto se refiere a los extremos 5' y 3'. Entonces, esta es la secuencia. Aquí está, la volví a escribir. AT, G, G, CA, TA y GC. Era nada más sacar la complementaria. Si esta va de 3' a 5', pues la complementaria irá de 5' a 3'. Si aquí hay una A, una T, TA, TA, GC, GC, CG. Ah, aquí tengo un error. Aquí debe de ir T. Vamos a ponerle la T. Okay. Ok. Ahí va una T. ¿Sí? Vamos a ponerla con un colorcito un poquito más fuerte. Ahí está, del mismo color. Muy bien. Ok. TA, AT, GC, CG. El siguiente problema. Este fue el que creo que nada más una persona lo tuvo bien. Aquí dice, consideremos la replicación de esta región de una molécula de DNA. Yo les estoy dando aquí un fragmento de DNA, están las dos cadenas. Y luego dice, si la replicación comenzase en el punto señalado con la flecha, es decir, aquí, señale razonadamente en qué parte de la molécula se replicaría de forma discontinua. ¿Ok? Fíjense bien. Aquí, perdón, ay, aquí, Chihuahua, aquí. En la flecha dice que allí va a iniciar la replicación. Estas dos cadenas las transcribí acá, ¿ok? Tal cual. Entonces, en la flechita, ahí inicia la replicación, ¿ok? Ahora, el problema no nos da la polaridad de las cadenas. Entonces, si no vienen establecidas ya la polaridad de la cadena, esto es opcional. Ustedes pueden agarrar la polaridad como quieran. ¿Cómo la agarré yo? Pues la de arriba le puse 3', 5', y pues entonces la de abajo tiene que ser 5', 3'. Ahora recuerden que el molde siempre va en dirección 3', 5'. Entonces, si yo leo por este lado 3', 5', pues por este lado esa sería la cadena molde. Pero si leo la cadena de abajo por este lado hacia el lado izquierdo de 3', 5', pues este sería el molde. Ahora, si este es el inicio, quiere decir que aquí va a ser el órice, aquí se va a abrir las cadenas, ¿sí? Y que va a ir en cada lado de las cadenas, de cada lado va a ir una horquilla de replicación. Acuérdense que iba a ir la helicasa primero, luego la primasa,
las SCBs, la DNA polimerasa y van a ir sintetizando la cadena molde. ¿Ok? Siempre las horquillas de replicación se van a mover en dirección 5', 3'. ¿Ok? 5', 3'. Ahora, acuérdense que en bacterias las horquillas de replicación son, o la replicación es bidireccional. Quiere decir que por un lado va una horquilla de replicación y por el otro va otra horquilla de replicación. Una horquilla de replicación va a ir hacia la derecha y la otra va a ir hacia la izquierda. Entonces, a esta que va hacia la derecha le puse horquilla de replicación 1. A esta que va hacia la izquierda le puse horquilla de replicación 2. Entonces, aquí se van a abrir las cadenas y se van a empezar a generar las cadenas hijas. ¿Ok? T, A, T, A, A, T. 3', 5', 5', 3'. T, A, T, A, A, T. 5', 3', 5', 3'. Bueno, vamos a analizar la horquilla de replicación 1, que es la que va hacia la derecha. Entonces, del inicio, ¿ok? Del inicio. Vamos de aquí para acá, ¿ok? Sería TAA, TAA, GCC, GCC, TGA, TGA, TAG, TAG, CC, TG. Esta yo ya le había puesto la polaridad de 3, estamos viendo este pedacito, ese es de 3' a 5', 3', 5'. Entonces ya había establecido yo que ese era el molde. Ese pedacito de acá, ¿ok? Viene siendo este que está aquí, ¿ok? Sería ATT, ATT, CGG, ACT, ATC, GGA y al último una C. Es esta de aquí. Entonces esa va de 5' a 3'. ¿Ok? Hacemos las cadenas complementarias que serían las hijas. Si aquí hay una T, va a ser una A, AT, AT, GC, CG, CG, TA, GC, AT, AT y así hasta GC. Igual para la cadena de abajo. AT, TA, TA, CG, GC, GC, AT, CG, CG. ¿Ok? Ahora, esta yo ya le había puesto que va, es este pedacito de aquí que va de 3', 5'. Entonces, la complementaria sería de 5' a 3', esa sería la cadena hija. Y va en el mismo sentido de la síntesis del DNA, por lo tanto, esta de aquí sería la continua. Esta, que quedó acá abajo, esta está en el mismo sentido en que sintetiza la DNA polimerasa. Entonces, esta cadena la tendría que estar volteando para que genere la cadena hija. Entonces, esta vendría siendo la discontinua que se va a ir sintetizando en fragmentos. Entonces, hacia esta parte, que viene siendo la horquilla 1 que va en dirección a la derecha, la cadena de arriba se sintetizaría de forma continua y la cadena de abajo iría de manera discontinua. El mismo análisis lo vamos a hacer ahora para la horquilla de replicación que va hacia el lado izquierdo, que es la horquilla de replicación 2. ¿Ok? Fíjense bien, vamos a ver esta parte. TCG, TCG, ACG, ACG, TGGA. ¿Ok? Estamos viendo esta partecita de aquí para acá. Ay, perdón. Te había dicho yo que es de 3' a 5'. 3', 5'. Creo que aquí me equivoqué en la polaridad de las bases. Vamos a corregirle ahí. Aquí es 5'. Todo esto está mal. 5'. 5'. Aquí tendría que ser
Sí, está bien. No, estoy bien, perdón. Ya los hice más bolas. No, sí estaba bien. Estamos viendo esta que está acá arriba. Es esta. TSG, TSG, TAC, TAC, GT, GT, GGA. Es esta. Y esta tiene 3 y 5 prima. La que va acá abajo. Perdón, perdón muchachos. Espero no haberlos rebrujado mucho. AGC, AGC, ATG, ATG, CAC, CT. Esta sí es la que está acá abajo. Ok, y esa viene entonces de 5' a 3'. Ok, dijimos que entonces esa va a ser la molde y la que está acá arriba sería la complementaria. Sacamos las cadenas hijas por complementariedad de bases y entonces de la molde, esta que es la horquilla de replicación que va hacia la izquierda, la cadena hija esta de aquí sería la continua. Y esta que está acá arriba, que es la complementaria a la molde, que va en la misma dirección, porque la dirección va hacia acá, que la DNA polimerasa, entonces la cadena hija sería la discontinua, la que se sintetiza en fragmentos. Discontinua y continua. ¿Ok? Bueno, el problema 5, ese todo el mundo lo tuvo bien. ¿Ok? Dice, dibuja en la figura la hebra de ADN, la cual cadena se replicará de manera continua y cuál discontinua. Además, se indica la polaridad de los extremos de cada cadena. Haz un breve comentario. Si se fijan bien, pues nada más vamos a estar viendo un lado de toda la replicación, una sola horquilla, ¿verdad? La que nos pone el dibujo. Si entendieron bien esto, pues esto era bien facilito. Aquí va la horquilla de replicación, entonces va hacia acá, hacia la derecha en dirección 5', 3'. Entonces, la que está de 3' a 5', esa es la continua, y la que está en el mismo sentido que la dirección de la horquilla, esa sintetizará de forma discontinua. ¿Ok? Todo el mundo lo tuvo bien esto. Bueno, estos eran 5 problemas, entonces cada uno valía 2 puntos y el número de problemas que tuvieron, pues eso es por 2, eso es su calificación que ya está ahí en la plataforma. Vamos a los problemas de transcripción y traducción. ¿Ok? Dice el primero, ¿cuál es la secuencia complementaria de esta secuencia que está aquí, que va de 5' a 3'? Indican la respuesta del extremo 5' a 3'. Yo no les estoy diciendo si la secuencia complementaria es de DNA o RNA, yo nomás les dice aquí cuál es la secuencia complementaria. Entonces, unos pusieron el RNA, está bien, otros nomás dejaron el complementario en DNA. Yo aquí nada más lo dejé en DNA, era nada más sacar la complementariedad de bases. GC, TA, CES, AT, eso era sacar nada más la complementariedad. Todo el mundo lo tuvo bien. El 2 dice, si la secuencia, esta secuencia que va en dirección 5', 3', fuera la cadena molde del DNA, ¿cuál es la secuencia del RNA transcrito? Indique la respuesta. Aquí sí les estoy pidiendo que el resultado sea con uracilos porque es RNA. Se podía hacer de 2 formas. Ay, ya, ok. Vamos a ver la más sencilla, ¿ok? Pues lo primero es transcribir la secuencia que nos ponen acá, aquí está. ¿Y qué nos dice el problema? Que este es el molde. Entonces el molde va en dirección 3', 5', va hacia acá, ¿ok? Hacia esta dirección. ¿Qué sabemos de las clases? Que el RNA siempre va a ser igual a la cadena complementaria. El molde es el que se toma como base para que la RNA polimerasa saque el RNA. Entonces, de todos modos, vean, yo para no hacerme bolas,
Pues puse el molde, saqué la cadena complementaria. Sí, acuérdense, esta no es la que se transcribe es el molde. Por eso el RNA queda igualito a la complementaria. Entonces, si el RNA es igualito a la complementaria, pues lo único que hice fue que copié exactamente la cadena complementaria, nomás que donde había timina le cambié uracilo. G, A, C, A, G, A, U, C, U, G, A, C, A, U, 3 Gs, A, C, 3'. Esa es la manera más rápida. La otra es, pues, volteando la cadena. Fíjense, dice que el molde, este de aquí es el molde. Entonces, la RNA polimerasa va a transcribir en dirección 5', 3', pues entonces lo más fácil es voltear la cadena, ¿verdad? O sea, escribirla, pero en sentido contrario. O sea, con el mismo, nada más voltear la polaridad. Entonces, voltear, fíjense, síganme la flecha, 3', C, T, G, T, C, T, doble A, G, triple A, doble C, T, G, T, doble A, triple G, TG. Esta cadena que escribí aquí es igualita a esta, nada más que volteada. Entonces, pues ya nada más la transcribí, saqué el transcrito. G, acuérdense que si la RNA polimerasa, si ve una adenina va a poner un uracilo, TAGC, TAC, aquí es una G. Ok. Ok. G, uracilo, GC, AU, CG, TA, GC, TA, GC, TA, GC. Fíjense bien, este ya sería el transcrito y es igualito al que saqué yo acá. Nada más que están al revés, ¿verdad? Miren, C, A, doble C, no, triple C, W, AK, doble G, triple U, C, 2U y terminamos con CAC, CAG. Entonces, de las dos formas estaba bien, ¿ok? Bueno, el siguiente problema dice, ¿cuál es la secuencia complementaria de este fragmento? Indica la respuesta en el extremo 5', 3'. De nueva cuenta, yo aquí no les estaba diciendo que lo pusieron en lenguaje de RNA, entonces si lo dejaron en lenguaje de DNA o me lo pusieron en lenguaje de RNA, está bien. Era nada más sacar la secuencia complementaria. ¿Ok? TA, CG. Si lo pusieron en RNA, pues es AU, y así. CG, AT. El problema 4 dice, si la secuencia, esta que empieza de 5', 3', fuera la cadena codificante, ¿cuál es la secuencia del RNA transcrito? ¿Ok? Indica la respuesta 5', 3'. Pues, ¿qué vimos ahorita? Que el RNA es igual a la cadena codificante. Entonces, era esta misma cadena, pero nada más cambiarle las timinas a uracilo. Y ya estaba el RNA. T, T, triple G, C, si aquí esté, acá sería doble G, hasta esta A, ¿ok? Problema 5, ¿cuál es la secuencia de aminoácidos
codificada por esta secuencia que va de 5' a 3'. Fíjense que este ya es un transcrito y si les estoy pidiendo la secuencia de aminoácidos, quiere decir que ya está siendo traducida por el ribosoma. Acuérdense que el ribosoma va a ir leyendo de 3 en 3, entonces era que sacaran la tablita de los codones y verá qué aminoácido codificaba cada uno de ellos. Ahora, el primer aminoácido que sale siempre tiene el extremo amino terminal y ahí yo creo que nadie le puso el amino, le volvían a poner 5'. No, entonces acuérdense, los aminoácidos tienen un amino terminal y un carboxi terminal. El primer aminoácido que sale de una proteína trae el extremo amino terminal libre y el último aminoácido de la cadena va a traer el carboxi. Entonces, este péptido pues empezaba con metionina, isoleucina, tirosina, trionina, cisteína, hasta cisteína. ¿Ok? Casi todos la tuvieron bien. Pero recuerden que empieza con amino y termina con carboxilo. Igual esta. Dice, ¿cuál es la secuencia de aminoácidos codificado por el marco de lectura abierto de la secuencia 5', 3'? Aquí se los estoy dando en lenguaje de DNA, pero si este es la secuencia que trae el código, quiere decir que es la cadena codificante o complementaria. Entonces, pues las T's, esto vendría siendo igual al RNA transcrito. Las T's aquí nada más serían US, UUC, AAU, GGG y da este polipéptido. Empezamos con el grupo amino, fenilanina, asparagina, glicina y terminamos en carboxi terminal. Casi, bueno, muchos lo tuvieron bien. ¿Ok? Este es casi el último. Dice el número 7, se está estudiando una proteína E. coli cuyo extremo carboxilo terminal tiene la secuencia y son estos aminoácidos, ¿no? Al someter las E. coli a la radiación ultravioleta se obtuvieron dos cepas particulares que sintetizan variantes de esta proteína, cuyas secuencias carboxilo terminal son en la cepa A esta y en la cepa B esta. Dice, deducir razonadamente qué mutaciones presenta el DNA de dichas cepas, tanto de aquí a aquí, que sean responsables de la síntesis de estas variantes. Pues entonces lo primero que se tenía que hacer pues era comparar las secuencias de los aminoácidos. Aquí yo coloqué la secuencia de la coli, que es esta de acá arriba, esta sería la normal. Luego la secuencia de los aminoácidos de la cepa A, ¿ok? Y luego la secuencia de aminoácidos de la cepa B. Y empecé a fijarme cuáles aminoácidos estaban diferentes. Estos de aquí es el mismo aminoácido, no hay cambio. Aquí no hay cambio. Aquí sí, la cepa normal tiene ASN y aquí lo cambia por una lis. ¿Ok? Glicina está igual, lis está igual. Y aquí en la cepa B hay un aminoácido extra que no está en la cepa normal. Entonces, pues era ver nada más los tipos de codones. Los codones para SN hay dos, AAU, AAC. Y para LIS hay dos, también AAA, AAC. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos codones? La tercera base. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que hubo un cambio de una A por una G en el codón creo que esa asparagina, si ya fuese AAU o AAC. Luego en esta, ¿ok? Aquí, ¿qué pasó? Fíjense bien, aquí se termina. Después de la lis tiene que haber un codón de paro. Estos son los 3 codones de paro. Pero se agrega en este caso un triptófano que es UGG. Entonces, pues ve uno los codones del paro y este codón de paro tiene UGA
y triptófano UGC, que quiere decir que en el codón de paro se quitó la A y se puso la G. ¿Ok? Bueno, y el 8, que ya es el último, dice el genoma de la bacteria Neisseria gonorrea, que es causante de la gonorrea, está formado de DNA de doble cadena con un tamaño de 3.220.000 pares de bases. Si el 75% de este DNA es un marco de lectura abierto, que codifica para proteínas con promedio de 300 aminoácidos, ¿cuántas proteínas tiene Neisseria gonorrea? Entonces, el DNA de la bacteria tiene 3.220.000 pares de base. De este DNA, el 75% es de lectura abierta, que quiere decir que va a codificar para transcritos que se van a traducir y van a generar 300 proteínas de 300 aminoácidos. Nos preguntan cuántas proteínas. Entonces, con una simple y sencilla regla de 3.220.000 pares de bases es el 100%. ¿Cuántas pares de bases era el 75? Salen 2.415.000. ¿Ok? Estos son los que van a codificar para proteínas. Cada proteína tiene 300 aminoácidos. Recordemos que un aminoácido es igual a un codón y un codón es igual a 3 bases de RNA. ¿Ok? Entonces, un aminoácido es igual a 3 bases de RNA. Entonces, 300 aminoácidos, ¿por cuántas bases estará codificado? Pues 300 por 3 por 900 bases. Ahora bien, 3 bases de RNA es igual a 3 pares de bases en el DNA. Entonces, una proteína que es igual a 300 aminoácidos va a estar codificada en el DNA por 900 pares de bases. Entonces, si el 75% equivale a 2.415.000 pares de bases, entonces 2.415.000 pares de bases entre 300 aminoácidos me da que hay 2.683 proteínas que componen el fenotipo de Neisseria gonorrea. Bueno, aquí eran 8 problemas. Entonces, el número de problemas que sacaron bien, 8, si tenían los 8 era un 10, si no, hagan la regla de 3, ya esa es su calificación, también está ya ahí, ya puesta en la plataforma. Bueno, entonces hasta aquí es la clase del día de hoy, muchachos. Nos vemos.